Hola, un saludo muy especial. En este video abordaremos unos temas relacionados con la higiene postural y con las acciones articulares contraindicadas. Digamos que este tema tiene mucha controversia porque se asocia de forma general la práctica deportiva con las lesiones y sobre todo en el alto rendimiento deportivo por las acciones a las que se someten los deportistas y por la alta exigencia que tienen los deportes a este nivel. Eh, para empezar, eh, decir que de forma personal creo que las acciones articulares contraindicadas se pueden, digamos que, o se relacionan mejor con cuatro diferentes componentes. El primer componente creo que está vinculado con el entendimiento de para qué y qué funciones específicas cumplen las diferentes articulaciones dentro de los patrones de movimiento que ella nos va a permitir realizar y eh, pues una acción contraindicada de acuerdo con eso sería realizar o pretender que una articulación realice un movimiento para el cual ella no está diseñada. Como segundo elemento, eh, el aspecto metodológico en el aprendizaje del gesto deportivo como tal y la adaptabilidad de forma paulatina que permitirá desarrollar mucho mejor este patrón de movimiento e ir de forma eh, progresiva, ganando esa amplitud de movimiento que requiere para que se beneficie pues el deportista de todos estos aspectos. En tercera medida, el fortalecimiento de las demás estructuras que ayudan a esas articulaciones a proveer estabilidad y soportar las diferentes cargas a las que se someten, como son las estructuras musculares que rodean las articulaciones. Si están mucho más fuertes, pues van a permitir soportar de mucha mejor forma las cargas a las que se sometan y prevenir también los movimientos eh, inadecuados para estas articulaciones porque van a proveer mucho mayor control para estas. Como cuarto elemento, está muy relacionado con eh, la planificación del mismo entrenamiento y la prescripción de este, que son las cargas o la cantidad de estímulos a los que se someten a las articulaciones, que van a ser pues en definitiva sobrecargar a estas estructuras y terminar deteriorándolas, perdón, y llegar a una lesión deportiva por este estrés repetitivo que se genera a estas articulaciones. Entonces esto también terminaría siendo una acción pues contraindicada por el exceso de carga. Para concluir entonces un poco esta idea, las acciones articulares contraindicadas son aquellas que van en contra de la acción para la cual está diseñada la articulación o que por agentes un poco ya más externos al mismo movimiento, eh, que están relacionados también mucho con el entrenador, con la técnica de los diferentes movimientos, se, digamos que hacen que esta acción tenga un impacto negativo sobre sus estructuras y asimismo el proceso que se da para la enseñanza del gesto y o la poca adaptabilidad a este gesto que requiere de muchos elementos y de muchos componentes que se van a ir dando de forma paulatina con el proceso de entrenamiento. Finalmente, para mencionar cinco acciones que desde mi perspectiva son a nivel articular contraindicadas de acuerdo con los diferentes gestos deportivos, eh, lo vinculo sobre todo, como lo mencionaba en el primer aspecto, con las acciones para la cual no está diseñada la articulación en específico a la cual se involucra en ese gesto deportivo. Entonces, para traer el primer ejemplo, en el salto alto, eh, en mi opinión, al movimiento al cual digamos que se expone mejor nuestra columna y todo nuestro raquis que se debe arquear o poner en una posición de hiperlordosis o de hiperextensión
hace que se someta a nuestra columna a una carga de un movimiento para el cual no está diseñada y que puede llegar a sobrecargar los discos y generar muchísimo estrés y muchísima sobrecarga sobre las diferentes articulaciones a nivel de discos vertebral. El segundo gesto deportivo al cual el cual llega a ser una acción articular contraindicada son las rotaciones de rodilla, que son muy particulares o muy que se dan a menudo en el fútbol o en los deportes en los que los cambios de dirección, sobre todo de conjunto, juegan un papel determinante dentro del deporte, pero que son muy peligrosos y muy lesivos porque la articulación de la rodilla no está diseñada para estos tipos de movimientos en rotación y por lo general terminan en lesiones de ligamento cruzado, como son en fútbol, en baloncesto y en este tipo de deportes que requieren de estos cambios de dirección. Otra acción articular contraindicada, basándonos en el artículo de apoyo que tuvimos para entender un poco más la higiene postural, son, por ejemplo, en la gimnasia, que requieren de muchos rollos y de muchas posiciones o gestos deportivos en los cuales el deportista queda en una posición, digamos, como de rollito, como envuelto dentro de sí mismo, en la cual la flexión que tiene que hacer del tronco es una hiperflexión muy marcada que supera los 90 grados, lo que hace que el estrés sobre eh, toda la parte de la columna lumbar sufra muchísimo y para la cual por lo general no está preparada. Ahora, es algo con lo que o algo que yo mencionaba al principio. Todo depende también de la adaptabilidad que tenga la persona a este tipo de estímulos, porque encontraremos pues que por esta misma necesidades a nivel funcional y estructural que ellos requieren, desarrollan también la parte muscular eh, de estas cercanas a estas estructuras y que van a facilitar soportar mucho mejor estas cargas a las que se someten. Sin embargo, esto podría tener, pues por el alto impacto y por la alta exigencia, eh, posteriormente acciones lesivas y que pueden llegar a ser muy contraindicadas para la funcionabilidad como tal de las diferentes estructuras. Otro gesto deportivo eh, potencialmente lesivo o contraindicado para lo que es todo el raquis o la columna es el ciclismo, en el cual se somete a una curvatura sifótica constantemente eh, toda la columna vertebral, lo cual no es una curvatura o no corresponde a las curvaturas y alineación natural que debería mantener nuestra columna vertebral. Para finalizar, todos aquellos gestos que de hecho lo mencionaba que están muy vinculados sobre todo a los deportes extremos o que requieren de caídas de altas alturas, como pueden ser el salto con garrocha, eh, los combates en los cuales el deportista cae de forma ligera, con mucho peso sobre el suelo y puede caer en diferentes estructuras articulares que no están preparadas para someterse a esta carga y al peso del cuerpo para recibirlas totalmente ellas. Pueden ser acciones muy contraindicadas que pueden ir en detrimento de la salud articular de los deportistas. De esta forma, cierro este video mencionando pues que hay un pequeño riesgo siempre a nivel deportivo, a nivel articular, muscular, a padecer algún tipo de patologías o a que los gestos involucren algún riesgo de lesión. Sin embargo, eh, sobre todo en esta parte de la prescripción y nosotros como futuros responsables de la planificación y de la prescripción del ejercicio, debemos entender los movimientos y para qué está diseñada cada una de las articulaciones y a qué tipo de estímulos no podría someterlas y también el control debido de la carga a la que se va a someter esta articulación para no sobrecargarla o no estresarla más allá de lo que ella podría estar
a lo que se le podría someter. Como última medida, la importancia que tiene el fortalecimiento de estas estructuras o de las estructuras musculares que van a ayudar a brindar mayor estabilidad para estas articulaciones y para que las ayude a soportar la carga a la cual se va a someter ante este deporte, permitirán llevar de una forma más adecuada y más óptima los planes de ejercicio y desarrollar movimientos un poco con mayor amplitud que le permitan al deportista tal vez alcanzar mayores logros a nivel deportivo sin padecer tantos riesgos a lesionarse. Agradezco la atención y quedo atento a los comentarios. Hasta luego.